importante decirte que esta evolución obedece a lo siguiente. Nosotros como Estado mexicano hemos suscrito diversos tratados internacionales que protegen derechos humanos. Estos derechos humanos les llamamos derechos fundamentales. Uno de esos derechos fundamentales, sustantivo, como te decía, además de la vida, que es el primordial, es la libertad. Y estos tratados internacionales generan una aplicación de los mismos a los países que han sido adeptos o que los han firmado, que los han signado. Específicamente tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos y un organismo internacional que la aplica, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que de hecho está casi sancionado, ¿no?, el Estado mexicano por no seguir. Es correcto. Y la Corte Interamericana tiene dos asuntos que personas particulares demandaron a México como Estado por razón a que hubo medidas que limitaron su libertad por muchísimos años sin que haya habido todavía sentencia. La Corte Interamericana precisó en estos dos asuntos, que se conocen como Zompaxtle-Tecpil y como García Rodríguez, son dos asuntos diversos, en donde dijo, la prisión preventiva oficiosa no puede permanecer en la Constitución, violenta las normas internacionales de derechos humanos. No significa que no se ponga la prisión, significa que no puede el legislador simplemente por definir un delito imponerla. Y te voy a decir las razones. Cuando se imponen las medidas cautelares, el momento del proceso en el que se imponen es porque apenas se le mostró al juez pues, que hay evidencia indiciaria, que significa apenas una investigación incipiente, que dio como resultado que en efecto hay una conducta de una persona, que esta conducta pues se parece a un delito, no es un delito aún, no se ha probado que sea un delito, se parece a un delito y hay una probabilidad de que esa persona lo haya cometido. Como el asunto, como ya lo mencionamos, fue del año 2013, se aplicó el Código Penal que se encontraba vigente en esa época. Y bueno, haciendo precisamente uso de este beneficio, por cuanto hace al procedimiento abreviado de la reducción de la pena mínima hasta 1/3, estamos hablando que la pena que en su momento se le impuso a la persona que yo representé, esta fue menor a 5 años, y aquí entra un tema importante. ¿Por qué? Porque en el Estado de Puebla, el Código Penal para el Estado de Puebla prevé ciertos beneficios para las personas que son sentenciadas de forma condenatoria, y esto es que la sentencia sea menor a 5 años, puedes optar por un beneficio. En este caso concreto, el beneficio por el cual se optó para que mi clienta pudiera gozar de su libertad y no compurgar esa pena privada de su libertad fue el beneficio de la conmutación de la pena. Ok, entonces estamos hablando que en pocas palabras, además del tema de la reducción y de que se reduce 1/3 la pena mínima, tomando en consideración que el delito en esa época era bajo, también podía acceder a este tipo de beneficios, pero siempre y cuando la pena no exceda de 5 años. Esto lo debe tener claro la población y lo que nos ven, porque muchas veces los han engañado a varias personas diciéndole no, accede por un procedimiento abreviado y pronto vas a salir, pero si esa pena no es de 5 años o menos, van a tener que compurgarlo dentro del centro penitenciario. Una duda que se ha generado también en la población es, a ver, tenía la edad de 17 años, 6 meses, cometió un delito de violación, y se lleva a su proceso, vamos a ponerlo que se alarga un poco, y él cumple 18 años. Muchas personas dicen, es que ya cumplió 18 años, ahora sí, ya se tiene que ir a la grande, ¿no? Ya tiene que cumplir como mayor, ya va a cambiar este tema. ¿Qué sucede en esos casos? Sí, bueno, al menos en el sistema de justicia para adolescentes eso no acontece. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando el adolescente cometió el delito, era un adolescente, ¿no? Por eso está arraigado en el sistema de justicia para adolescentes. Por lo cual, cuando él alcanza la mayoría de edad, que son los 18 años, pues ellos permanecen en el XEPA, ellos van separados, porque sabemos que también hay adolescentes mujeres y adolescentes hombres, ¿no? Entonces, todos están juntos, pero pues no revueltos, están separados, y ellos, por más que cumplan la mayoría de edad,
van a seguir en el CIEPA separados, pero van a seguir en el centro de internamiento. A ellos no los pueden pasar a un centro penitenciario de adultos porque contraviene sus derechos fundamentales. Ahora, otra de las cosas importantes cuando alguna persona se encuentre en una situación de estas es que tenga la capacidad de generar preguntas con su negociador, esto es, con la persona que le está haciendo las exigencias. Estas preguntas pueden ser desde temas muy privados que solo la víctima puede contestar. A esto se le denomina pruebas de vida. Esto sería también parte de la investigación. Y retomando un ejemplo, podríamos decir que desde el momento en el que se recibe la primera llamada, hay que tener identificado cuál es el número. Dentro de las técnicas de investigación está la entrega de datos conservados. ok. ¿Qué es eso de los datos conservados? Los datos conservados como tal, y así lo establece la Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 190, es toda esa información que las compañías telefónicas resguardan respecto de del uso de números celulares. Esto es el nombre, el equipo celular, la duración de las llamadas, el equipo desde donde se está realizando esta locución, el tipo de comunicación, si es mensaje, uso de datos de internet, llamadas en tiempo real. Y otro punto muy importante que también almacenan las compañías telefónicas es la antena que va prestando servicio para la locución o el servicio, sí, claro, de este tipo de comunicaciones. A ver, platícanos ese tema de lo de las antenas, que se dice, oye, a veces me tienen intervenido, ¿no? Saben dónde estoy y demás. ¿Significa eso o cómo funciona el tema de las antenas? Es también una forma de investigación, pero bueno, respecto de lo que entrega la compañía telefónica, las antenas son la ubicación en donde está posicionado esa repetición, por así decirlo, que no te va a dar como tal un punto exacto, pero sí un punto de referencia en donde puede estar ubicado el equipo telefónico que tú estás buscando en tu investigación. Esto bajo técnicas de investigación que desarrollan analistas de la Fiscalía, se puede realizar una línea de tiempo respecto de cuál ha sido el recorrido o desde dónde los autores del delito están realizando estas exigencias. No importa si pretenden tener uno o dos equipos sencillos, al final de cuentas las compañías telefónicas resguardan esta información. Respecto a lo que tú comentabas de si están intervenidas las llamadas, también es una técnica de investigación, de intervención de comunicaciones, es el monitoreo en tiempo real, que también se realiza a través de la Fiscalía y con la tecnología con la que la Fiscalía cuenta. Como tú podrás en este momento darte cuenta, la Fiscalía sí está dotada para poder combatir estos delitos. Hemos visto muchos videos que hay por ahí regados en la red, donde hay personas que con un arma, un puñal incluso muy cortita, traen a raya a 7 policías y los 7 policías no saben qué hacer con él. Por los derechos humanos, obviamente. En lo que hay en México y en buena parte del mundo es que hay una renuencia de los gobiernos de reglamentar cuándo sí y cuándo no tengo que hacer uso de la fuerza. Pues lo tenemos en México. La Ley General del Uso de la Fuerza se hizo así para el efecto de reglamentar y se tendrá que interpretar porque paso a paso no te dice en qué caso debe de ocuparse. Y eso es, vaya, no es dependiente de nada más de México, es también de otros países. Incluso desde manifestaciones, desde armas de fuego, porque buscan la racionalidad, ¿no? La proporción. Pero un machetazo va directo a ti, tú tienes un arma, ya no puedes correr y has cumplido con los preceptos que tienen que ver de las llamadas de atención en su momento. Dicen por ahí, es que pudiste haber huido, pero está la persona ahí cumpliendo con un deber. No pudo haberse retirado, estaba solicitando también la racionalidad de la persona. Y si la persona no es racional en ese determinado momento y la persona no puede ni siquiera subirse de inmediato a su vehículo y huir, pues entonces tendrá que en determinado momento, como llega a pasar ahí, cae. Y el disparo es de manera indirecta porque ni siquiera estaba empuñándolo en forma reglamentaria, por decirlo así. Todo eso es lo que conlleva a que haya un perito en balística, identificación de armas de fuego, que tenga y que dé esa orientación a los abogados, a la defensa, al Ministerio Público, porque así es como nace la opinión. Su servidor se forma porque empecé a salir a campo del laboratorio, a acompañar a los criminalistas y después sobre la marcha, cuando empezamos a opinar,
ya se nos pedía dictámenes de balística de campo donde reconstruíamos probables suicidios con disparos reales. Era un equipo maravilloso el de aquel entonces, donde subíamos a donde fuera para establecer trayectorias y verificar si se disparó la persona, por qué el martillo está cerrado, quién movió el cilindro y el proyectil, el casquillo ya no está alineado en el revólver, por qué el disparo no concuerda con la ergonomía de la persona. Le comento algo muy, muy rápido, pero es técnico. Un día llegó un abogado, en paz descanse el señor, un gran abogado, y me dijo, detuvieron a mi yerno y me dicen que él mató a su compañero, que en un pleito ahí que hubo. Y la policía lo detuvo. Y estoy, pues vaya, muy estresado, mi hija en depresión, va a tener a mi nieto. ¿Cuántas cosas podemos oír? Porque el cliente quiere que uno le diga lo que quiere oír. Y dicen muchísimas cosas que dicen los que señalan y dicen lo que opinan las familias. Y pues vaya, con toda la honestidad que nos caracteriza de 28 años siendo peritos, les decimos lo que es, porque prácticamente es lo que se debe, lo que se hace y lo que se debía hacer, ¿no? En esos tres términos comentamos. Y en esa ocasión el señor muy afligido me decía, ¿puede checar, por favor? Ya hasta traía un recurso. Dije, no, espéreme tantito, ¿qué tal si no se puede? Pero en esa dinámica, leyendo el dictamen médico de lesiones, el dictamen de criminalística y obviamente el de balística, pues se le pudo hablar al señor en 30 minutos, ¿no?